Vamos a abrir el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Los chicos pueden pasar con Jenny. ¿Sí? Están los boys en el baño. Bien, Lucas, capítulo 11. Que se me escaparon los boys recién y no los veo. Está Jenny yendo a buscarlos. Lucas 11. Y vamos a hablar sobre Jesús y la oración, con unos versículos que Jesús nos va a hablar en esta tarde, también a nosotros. Hoy en día, cuando pensamos en la oración, pensamos en lo que quizás vemos a través de personas, elocuentemente a veces por la tele, por la radio, por el mismo Facebook, y vemos que oran de maneras que a mí me sorprende, hasta me asombra. No por la elocuencia en las palabras que dicen, sino en el atrevimiento al hablarle al Señor Dios. Y vamos a ver a esa gran pregunta que les hacen los discípulos sobre la oración. Ellos le van a decir en un momento: Señor, enséñanos a orar. Y quizás hoy podamos decirnos nosotros acá, los que están en sus casas, que pueda Jesús enseñarnos cómo es una oración correcta, ¿sí? ¿Cómo se debe orar? ¿Cómo debo orar? Debo imitar a aquellas personas que quizás a veces en su emoción dicen, declaran, proclaman cosas a Dios olvidándose de que Él es el Señor y yo soy su siervo. O vamos a ver cómo Jesús le decía a sus discípulos: cuando oréis, oréis así. Vamos a leer uno de estos versículos y vamos a ir pensando en eso. Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a leer hasta ahí, en esta tarde, y miremos el versículo 1. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar. ¿Ves? Ellos estaban observando a Jesús cómo oraba. Jesús se apartaba a montes, a lugares desiertos, a la mañana, a la tarde. En cualquier momento del día Él buscaba un lugar para estar aparte con su Señor, con su Padre. Y ellos miraban la elocuencia de sus palabras, pero eran palabras correctamente dirigidas a Dios, a su Padre. Podemos ver en las palabras de Jesús sumisión, temor, respeto, amor, cuando va a hablar con Dios. Podemos ver cómo Jesús, se muestra hacia ellos de una manera sencilla, un hombre hablando con su Padre, un hombre que está... Y entonces ellos lo miran y le dicen: Señor, enséñanos. Así como Juan, porque en aquel momento muchos rabinos enseñaban, escribían sus oraciones y les hacían repetir a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces ellos tomaban eso y repetían. Pero Jesús le está enseñando algo más que eso. No quería que repitan la misma palabra. Querían que aprendan a orar de una forma correcta. No como Juan. Juan no oraba bien. Juan le enseñaba según la tradición de sus discípulos. Y ellos decían: así como sus discípulos aprendieron de Juan, queremos aprender de ti, porque en ti vemos algo mayor. Vemos en tu rostro, tu semblante, en tu hablar, que hablas muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Qué tremendo, ¿no? Eso a mí me llama la atención. Yo nunca pensé, cuando empezaba mi vida cristiana y veía a las personas que oraban, y yo veía que algunos decían: Señor Jesús, y de pronto entraban en calor así de emoción,
En esta tarde te pido. No sé si viste algunos así. Y de pronto empiezan a orar y vos ves, ¿pero qué le pasó a este muchacho? De pronto estaba hablando de una forma tranquila y cuando empezó a orar es otra persona. ¿Eh? No, ellos observaban que Jesús dialogaba en intimidad con su Padre, con palabras que se entendían y con mucho temor y respeto y honra a la persona que hablaban. Y ellos veían en Jesús y querían aprender a orar de esa forma. Entonces Jesús le iba a decir en el versículo 2, cuando oréis, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ves? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces hoy vamos a estudiar tres lecciones acerca de la oración. 3 lecciones que Jesús le enseñó a sus discípulos. 3 lecciones que ellos aprendieron y 3 lecciones que vos y yo hoy nos vamos a llevar a nuestras casas. Y quizás cuando empieces a orar y veas a otras personas que oran, no te compares con otro. No trates de imitar a otro. Trata de ser tú en tu sencillez, en tus palabras, hablando con tu amoroso Padre Celestial. Entonces, la primera lección que ellos tuvieron que aprender era, ellos debían entender quién es la persona invocada. Entonces, la primera lección es entender quién es la persona invocada. Fíjate que en el versículo 2 dijimos, cuando oréis así decís, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ves? Entonces acá Jesús le habla del Padre. Estamos hablando con nuestro Padre. Más abajo, si seguimos leyendo el texto, va a hablar de una persona que interrumpe, viste, a alguien y el amigo, aunque estaba durmiendo hasta alta hora de la noche, porque le da pan y por esa imprudencia, lo atiende, lo recibe y aún molesto le da lo que necesita para atender al visitante que venía a la casa de su amigo. Jesús dice, ¿cómo un padre no le va a dar así las cosas que tú le pidas? O sea, nosotros tenemos que entender que cuando oramos, estamos hablando con nuestro Padre. Vamos a hablar con Dios. Los redimidos, los que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo, podemos llamar a Dios Padre. Y podemos pedir en cualquier momento o cualquier hora acercarnos a Él, viste, confiadamente, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a través de Jesús, Dios puede escucharnos. Ahora vos fíjate, ¿Él es nuestro Padre? Quizás en esta tarde te tengas que preguntar, ¿es Dios tu Padre? ¿Es Dios mi Padre? ¿Puedo acercarme a Dios y decirle Padre, pero con la convicción de que yo soy su hijo? ¿Ah? Porque vos ves muchas personas que llaman a Dios mi Dios, pero muchas personas que llaman a Dios mi Dios, Dios no es su Dios. Porque si fuese su Dios y Dios fuese su Padre, vivirían de acuerdo a los mandamientos de ese Dios, de ese Padre que ellos dicen creer. ¿Ves? Y la vida que ellos llevan es en desacuerdo con los mandamientos de su Padre. Ahora, para decir Padre nuestro, yo tengo que tener la convicción de que es mi Padre, para identificarme con la forma ética de vivir que demanda mi Padre a través de su palabra. Vos fíjate en el Juan capítulo 1, versículo 12, si me acompañás. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Bien ahí, ¿viste? Mas a todos los que lee y a los que creen en su nombre, les dio derecho y potestad de ser hijos de Dios. Y ese derecho no es un derecho que te lo da un apóstol. Ese no es el derecho que te lo da el pastor. Ese derecho te lo da Dios cuando tú creíste y recibiste a Jesús como único y suficiente Salvador, pidiéndole perdón por tus pecados, pidiéndole perdón porque Él tomó tu lugar, el lugar que tú merecías, Él lo tomó. Y vos tomaste la gracia de Dios derramada en su Hijo Jesucristo. Como leíamos en el Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues tenemos paz con Dios. ¿Viste? Y esto es de Jesucristo. Esa justicia que Dios me reviste a mí. Ahora, yo puedo ser hijo de Dios si recibí y creí en Jesucristo como único y suficiente
Salvador. Si lees el versículo 13 dice, los cuales estos hijos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Viste? Yo puedo decir, como cantábamos, Padre, Padre bueno, Padre santo, Padre amoroso, si es recibido a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces la oración del Padre Nuestro, los que son hijos de Dios pueden llegar a entender el mensaje que trae esa oración que muchos católicos leen y ¿saben qué? Repiten y no le encuentran sentido. Porque no se trata de cuántas veces repito esta oración, sino se trata si comprendo la dimensión de las palabras que encuentra llamar a Dios Padre Nuestro. ¿Ves? Y entender que yo soy su hijo. Ahora si me acompañás a Primera de Juan, ahí rapidito, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice así, mirá. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que cree y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y acá el apóstol Juan en su primera carta nos llama a mirar el tremendo, el gran amor que Dios ha dado para que podamos hoy llamarle a Dios Padre. Jesús nos invita a que por Él podamos llamar a Dios Padre. Y cuando Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, porque Él mismo declaró que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él, entonces yo puedo decir Padre Nuestro con toda la convicción de saber que mi papá me oye. Pero no me oye por mis méritos, no me oye por mi elocuencia en el hablar, no me oye por mi exigencia en mi oración o por mi quebrantamiento, me oye por medio de su Hijo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Es la única forma que Dios puede oír nuestras oraciones. Podés ir a un santo, podés ir como hacen muchas religiones detrás de vírgenes, detrás de tantas religiones, de tantos caminos que te quieren llevar a Dios. Como dicen, todos los caminos conducen a Roma. No, hay un solo camino que te conduce al Padre y se llama Jesucristo. Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino. Entonces yo debo entender cuando quiero lo que ellos debían entender, que Él es su Padre, pero tienen que ser sus hijos. Tienen que ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Viste? Santificado sea tu nombre. ¿Viste? El Dios Santo. ¿Viste? Ahora, qué tremendo es cuando oramos en el nombre del Padre. ¿Viste? Vos fíjate lo que dice Juan, vamos a leer este pensamiento que escribí. El nombre de Dios, ¿sí? El nombre de Dios representa el todo de su carácter y sus atributos, ¿sí? El nombre de Dios representa el todo de su carácter y sus atributos. Acompáñame al Salmo capítulo 8, vamos a ir rapidito, Salmo capítulo 8, versículo 1. Salmo capítulo 8, versículo 1. Bien. Hablando de el nombre, ¿viste? Santificado sea tu nombre. Dios, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda, ¿dónde? La tierra. Ahora vamos a capítulo 9, versículo 10 del Salmo.
capítulo 9, Salmos 9, 10. En ti confiarán los que conocen, ¿qué cosa? Tu nombre, una vez más, repetilo conmigo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuán glorioso es el nombre de Dios, ¿viste? Cuán santo y sublime es el nombre de nuestro Padre nuestro. Ahora, vos fíjate el versículo capítulo 22, un salmo más vamos a leer. Salmos capítulo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Vamos a ver 2 versículos más. Capítulo 52 del Salmo 52, versículo 9. Salmo 52, versículo 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo 115 ahora. Qué tremendo, qué hermoso es poder leer la palabra de Dios así, que ella misma va engrandeciendo a nuestro Padre. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Qué tremendo, qué hermoso. El nombre de Dios representa el todo de su carácter y sus atributos. ¿Ves? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que confió su vida a Cristo, que lo invitó a entrar a su corazón pidiendo el perdón de sus pecados, puede llamarle Padre a Dios y saber que ese Dios lo escucha. Y saber que ese Dios que Él escucha puede obrar a su favor si es su voluntad. Entonces, esa es la primera enseñanza que tenemos que entender en esta tarde. Entender quién es la persona que invocamos cuando oramos. No estamos orando a la ligera. No podemos presentarnos delante de Dios sin temor. ¿Ves? No podemos ir ante Dios sin santificarnos. No podemos ir ante Dios y decirle, bueno, Dios, hoy quiero que hagas esto y esto y esto. Señor, te pido que hagas esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque así lo declaro, así lo digo y así se hará. Entonces Dios te mira desde su trono soberano y dice, ¿y yo qué en todo esto? Ok, si tú dijiste que va a suceder, entonces ¿cómo yo hago? ¿Cómo actúo en base a mi voluntad, en base a eso? ¿Ves? ¿Y cuántas personas oran así? ¿Y cuántas personas caen en esa falacia de creer por sus vanas repeticiones Dios va a obrar en su favor? Más bien Dios está airado en contra de esas personas, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Dios me va a llevar a entender quién es el Dios que con quien voy a hablar, quién es al Dios que le voy a pedir cosas. El temor de Dios me va a llevar a ser prudente en las palabras que voy a hablar con mi Dios. Por eso Jesús, en la segunda lección que les va a enseñar a sus discípulos, es humildad al mirarse a sí mismo. La primera lección era entender quién es la persona que está siendo invocada, entender quién es la persona que es invocada. La segunda lección es humildad al mirarse a sí mismo. Fíjate, vamos a Lucas otra vez, capítulo 11. Volvamos ahí a Lucas, capítulo 11. Y en la parte B del versículo 2 dice, habíamos leído hasta, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Versículo 2, parte B dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
cuando yo leo este versículo, aunque otros maestros intentan hacerle decir a la Biblia algo que dice en nuestra forma de comunicarnos con Dios, usando falacias que a la larga nunca suceden, ¿dónde queda el principio bíblico de Dios? O el que el mismo Jesús enseñó. ¿Qué hago con lo que Jesús me pide a mí? Si vos ves en toda la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, vos encontrás que todos los hombres de Dios se sometieron ¿a qué? A la voluntad de Dios. Por ende, Jesús no va a ir en contra de un principio que Dios mismo dio a sus profetas. ¿Sí? Jesús mismo va a seguir esa línea porque es el mismo Dios. Y cuando pidas al Padre, decís, mas hágase tu voluntad. ¿Viste? Y ese es un principio que Él nos pone. Y que lo que yo estudio en la Escritura tiene que ir de acuerdo a ese principio. No se puede contradecir. Si hay algo que se está contradiciendo es porque yo lo estoy interpretando mal. Quizás yo interpreto una forma que no es correcta en mi hermenéutica bíblica. Yo tengo que interpretar de acuerdo al contexto de toda la Biblia. Dios no tiene problema con Él mismo. Dios, su voluntad es que pidamos conforme a lo que Él crea que es mejor para nosotros. Por eso Jesús dice, mas hágase tu voluntad. Cuando ores y digas que sea conforme a tu voluntad. La misma persona que nos va a poner este principio al orar, Él mismo se va a poner ante ese principio. Fíjate lo que dice Marcos en un cuadro donde Jesús tenía que enfrentar la muerte. Vamos a San Marcos, capítulo 14, y vamos a mirar a Jesús en el Getsemaní. Marcos, capítulo 14. Hágase tu voluntad, es la frase. Versículo 32. Y vemos ahí la oración de Jesús en el Getsemaní. Y decía, versículo 36, vamos a leer un versículo para que no nos lleve tanto tiempo, pero después lee todo el texto para que puedas ver. Es la historia de Jesús orando en el Getsemaní. Y decía, Abad Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Ves? Todo para Dios es posible. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Ves? Y ahora vamos a leerlo, la misma historia, en Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Acá está hablando en la oración, la misma historia de Jesús y la oración en Mateo, que relata Mateo, en el capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 26, y vemos a Jesús acá en una actitud de sumisión. Capítulo 26, versículo 39. Y esta es la historia del Getsemaní otra vez. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es el mismo principio. Mi oración, el mismo Jesús dice, es sometida ¿a quién? A la voluntad de Dios. Para ti todo es posible. Para ti todo lo puedes, porque para Dios no es nada imposible. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. Y si tú no quieres que beba esta copa, más hágase tu voluntad. ¿Ve? Jesús no se contradice. Los que complicamos a Jesús somos nosotros. Los que generamos conflictos somos nosotros. Y por más que vos te enfrentes con personas y le muestres el principio bíblico, ellos van a seguir cerrados a su falacia. ¿Ves? Porque uno se acostumbran así. Así como le dijeron, enséñanos a hablar como Juan enseñó a sus discípulos. No, yo te voy a enseñar
no como los rabinos. Yo te voy a enseñar la forma correcta de orar con Dios Padre. El primer principio es el temor de Dios. Es entender quién es la persona a quien voy a invocar. El segundo principio es humildad al mirarse a sí mismo. Mirá lo que dice el pastor John MacArthur acerca de la oración. Escucha, toda la oración ante todo se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. ¿Sí? Toda la oración ante todo se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. Cuando Jesús estaba orando y Jesús le pidió a su Padre si es posible que pase la copa, ¿era posible? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿era la voluntad de Dios? Jesús entendió que no. 3 veces oró de la misma forma, ¿viste? Y cuando entendió, se levantó y fue y le dijo, vamos. ¿Ve? Y ahí comienza, ¿viste? Lo que es los juicios a Jesús cuando es atrapado, cuando es traicionado. ¿Ve? Todo es sometido a la voluntad de Dios. Ahora, porque el plan de Dios era rescatarnos a los hombres de nuestros pecados a través de la entrega de su Hijo para pagar y expiar nuestros pecados. No había otra forma, ¿ves? No había otra forma. La arrogancia no te permite disfrutar a Dios en intimidad y esperar a Él. ¿Ves? A veces la soberbia de nuestro corazón no nos lleva a disfrutar nuestra intimidad con Dios. A veces oramos en público, pero no tenemos intimidad con Dios. Vos fíjate esta historia en Lucas capítulo 18, si me acompañás. Lucas capítulo 18. Y vas a ver a a 2 personas orando y vas a mirar el corazón de una y de la otra. Lucas 18, versículo 9. ¿Estamos ahí? Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Así él hacía, ¿viste? Jesús, hace, con el dedito ahí. No soy mejor. Ahora, más el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ves? A veces la soberbia no nos permite disfrutar a Dios. El orgulloso no ora, el orgulloso ora en público, el orgulloso le gusta mostrarse para que todos los vean. Una persona que vive en una oración es una persona que está en intimidad con Dios, ¿viste? No necesita decirle a todo el mundo cuánto ora. Esa persona ora y vos lo ves en sus ojos, vos lo ves en sus palabras y vos lo ves en el temor al hablar de Dios, ¿viste? En el temor a cuidar sus palabras, a no a decir muchas cosas que no tienen sentido cuando está orando. ¿Ves? La arrogancia no te permite disfrutar a Dios en intimidad y esperar en Él. Mi corazón puede descansar en paz cuando aprende a confiar en la voluntad de Dios. Ahora, acá noté otra frase del pastor John MacArthur que me encantó. Dice así: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Lo voy a leer una vez más. La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Qué tremendo cuando yo aprendo a orar,
Cuando me doy cuenta que lo que estoy pidiendo es ponerlo bajo la soberanía de Dios, ponerlo bajo la justicia de Dios. Y cuando yo voy a orar es porque no sé lo que va a pasar, voy por fe a orar. Voy confiando y pidiendo lo que creo que es correcto ante Dios, pero descansando ¿en qué? En su justicia y en su soberanía. Dios es el soberano, no yo. Tú no eres el soberano. Tú no le puedes decir a Dios, haz esto o aquello. Como hay una filosofía hoy en el mundo evangélico que se ha levantado en multitudes y la gente va tras ellos. Y eso no es de sorprenderse, hermanos. Porque en la carta pastoral de segunda de Timoteo, capítulo 4, estoy haciendo un estudio esta semana, dice que va a haber muchas personas que se van a levantar y van a ir detrás de las personas que le van a adular el oído, enseñando falsas doctrinas, ¿viste? Y esas personas van a ser condenadas. Y después le va a decir a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿viste? Por lo demás, me está esperada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo a todos los que aman y esperan su venida. Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste, no te enredes con el montón, sigue la doctrina, sigue lo que has aprendido, sigue lo que has enseñado. Y es el mismo principio que tenemos que seguir hoy. Nosotros no tenemos que dejarnos adular e ir detrás de la multitud. Nosotros tenemos que ir detrás de lo que Dios dice por medio de su palabra. Y debemos interpretar aún en la oración cómo es una oración correcta delante de Dios. Cómo Dios quiere que oremos. Ahora mirá lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¿Ves? A veces yo voy a orar para cambiar los planes de Dios. No, yo pongo mis planes y voy a ir descubriendo si eso no es la voluntad de Dios. Si yo tengo un corazón humilde, si tengo temor de Dios y me someto a Dios, Dios me va a afirmar si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Lo peor que te puede pasar en la vida es ser necio y ver que Dios te está diciendo no y voy querer meterte por esa puerta, tarde o temprano te vas a terminar chocando, lastimando y quizás hasta alejándote de Dios. Cuando yo aprendo a entender en los planes de Dios, mi oración no es para que Dios cambie mis planes, ¿sí? Mi oración es para que Dios afirme o para que Dios me guíe o para que Dios a veces me diga por acá sí, por acá no, ¿ves? Pero yo no voy a cambiar el plan de Dios para mi vida. Yo debo someter mi vida al plan soberano de Dios. Cuando uno vive en la soberanía de Dios y vive en el plan de Dios, entonces esa persona está acostumbrada a decir, hágase tu voluntad, estoy orando por esa chica con la que me quiero casar y esa chica me muestra a Dios que no es, y si yo me empecino y voy con esa chica, bueno, las consecuencias las vas a poder pagar, vos vas a decidir por lo que vos querés hacer, pero las consecuencias no las podés decidir, las consecuencias vienen. Te querés comprar un auto que no podés pagar, pero vos querés ese auto y estás empeñado en ese auto y decís, le estoy pidiendo a Dios por ese auto. Pero cuando vas a tu finanza te das cuenta de que si te metes con ese auto, no vas a poder cubrirlo. Bueno, después vas a estar en problemas que fueron tus propias decisiones. A veces Dios nos muestra cuáles son nuestros planes o cómo debemos decidir cuando nosotros discernimos, cómo nos manejamos, cómo ponemos toda su voluntad. ¿Cómo discernimos si esto le agrada o no le agrada a Dios? En todos los sentidos y en todas las cosas de la vida. Termina una vez más la oración de Martín Lutero, es muy buena. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que Él es lo que dice que es y en que nosotros somos lo que Él dice que somos. Jonathan Parnell. Una vez más, la oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que Él es lo que dice que es y en que nosotros somos lo que Él dice que somos. ¿Sí? Nosotros somos la criatura redimida que se debe someter al señorío de Cristo. Es difícil, porque nuestro corazón siempre se quiere rebelar. Y eso se manifiesta cuando oramos.
¿Viste cómo le dijo Santiago capítulo 4? No pedís porque no tenés, pero cuando pedís, pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Y como decía MacArthur, a veces oramos por nuestros deseos egoístas. Debemos orar y poner todo a la voluntad de Dios. Y por eso es un principio importante entender lo que recién aprendíamos, humildad al mirarnos a nosotros mismos, a saber que oramos a un Padre amoroso, al Dios soberano, y en el nombre de Dios podemos clamar, podemos rogar, podemos pedir, ¿viste? Y ahora en tercer lugar vamos a aprender, la tercera lección es los beneficios de la oración. Volvamos ahí a Lucas capítulo 11, los beneficios de la oración. Versículo 3 y versículo 4. Dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ves? Entonces acá podemos ver los beneficios. Cuando oramos podemos ver en la provisión. Dios nos da el pan de cada día. Dios nos provee todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas. ¿Viste? Y Dios determina cómo Él quiere a nosotros enseñarnos a través de su provisión. Algunas personas ven que otro hermano progresa y en su corazón, en vez de ver alegría porque ve el crecimiento, hay envidia. Eso es un pecado terrible. ¿Ves? Hay personas que cuando ve que un matrimonio está bien y son felices y mira a su esposo y dice, y yo me casé con este cachivache que está todo el día enojado y empieza a ver esa comparación. O sea, Dios cuando oramos nos lleva a comprender que todo lo que tenemos, sea humano, familiar o cosas, todo proviene de Él. Y en todo somos agradecidos. ¿Ves? Yo en algún momento de mi vida vivía, cuando comencé las misiones a servir en Argentina, vivía en un cuartito de 2x2. Era 2x2, era una tele de 12 pulgadas así blanco y negro, una cama más o menos de este ancho, un colchón así, eso es lo que usábamos en el instituto cuando estudiábamos en Palabra de Vida, así que vos tocabas la madera, una cocinita así chiquitita donde entraba una pava para tomar los mates o para hacer una salchicha, algo para comer rapidito, y una heladera tamaño así chiquitita, que entraba un agua caliente, un agua fría, era eso era lo que yo tenía en mi cuarto. Me salía a servir a Dios, siempre salía contento. Había momentos que decía, ¿cuándo va a venir la provisión? Si predicamos, si vamos, si visitamos, si viajamos, si hacemos. Y yo veía que otras personas que servían en el mismo lugar que yo servía tenían otra comodidad mejor que yo. Un día estaba lloviendo y de pronto te dije que era de 2x2 las cosas que tenía. Tenía 3 lauchitas. ¿Sabes lo que son lauchas? Ratitas chiquitas. Bueno, se paseaban toda la noche por el cuarto y yo mientras me acostaba las escuchaba. Y a veces me daba miedo que me muerdan el pie del hambre que tenían. Pero un día el techo tenía tantos agujeros que a veces caían gotas. Y un día llovió tanto, como la lluvia que tuvimos ayer a la noche, que el techo se agujerió y todo el agua cayó en medio de mi cama. Y yo salí, ese era un cuartito que alquilaba, salí así enojado. Habíamos tenido una campaña evangelista tan grande que habíamos predicado en toda la comunidad, en un lugar nuevo que estaba abriendo la iglesia donde me congregaba. Y salí esa noche enojado, miré al cielo y dije, ¿por qué otro sí y yo no? ¿Por qué no me provees como le provees a otro? Estaba molesto, estaba enojado. Me acuerdo que al rato viene un amigo que estaba apartado, que se llama Leonardo Ávila. Él agarra y me dice, Miguel, yo vino a tomar unos mates conmigo con unos bizcochitos de grasa. Me dice, Miguel, yo no te puedo decir nada, vos sabés cómo estoy. Pero lo único que sé es que sos un desagradecido. Porque todos los días cuando tomamos mate me decís que hay que ser agradecido y que cuando orás, el primer beneficio que tenés es el de la paz. Aún cuando tenés abundancia o cuando no lo tenés abundancia. Vos siempre me decís que aún en las pruebas tenés la paz. Ahora yo veo que no estás siendo agradecido porque otros no tienen este cuartito. Y cuando me dijo que no era agradecido, y que no me estoy dando cuenta que lo que me estaba pasando era la escuela de Dios para que aprenda a contentarme cuando no tengo, y ahora que quizás hoy estamos un poquito mejor, mucho mejor que aquella época, no olvidarme de lo que no tenía. Y como dice Pablo en Filipenses, he aprendido a contentarme cuando hay, cuando no hay
que cuando hay. Pero para aprender a contentarte cuando no hay, tenés que pasar la escuela del hambre, la escuela de la necesidad, la escuela del sufrimiento, la escuela de duda cuando vas a orar y saber si Dios va a obrar, mi Padre nuestro que oro va a obrar o no va a obrar. Me acuerdo que ese día salí, lo dejé sentado a Él, fui a orar, me puse al Dios y me dejé de afanar. Y me dejé de comparar. Y me miré a mí mismo. Y empecé a orar de una forma correcta. Y empecé a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empecé a santificar su nombre. ¿Viste? Venga a nosotros tu reino. Que se haga en mi vida tu voluntad. Que se haga mi vida en tu voluntad. Así como se hace en los cielos. Yo no quiero ser rebelde que no se haga en la mía. Dame el pan de cada día. Y hoy te doy gracias por mi tele chiquita, por las lauchas que me visitan, por el techo que está lleno de agua, que entra con gotera. Hoy te alabo ahí. Y mirá este pasaje que vamos a leer en Filipenses. Ya vamos a ir cerrando con esto. Filipenses capítulo 4. Este fue el texto que marcó mi vida ese día. Filipenses capítulo 4. Versículos 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Sí? En toda oración y ruego. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los beneficios de la oración es la paz de Dios. Lo otro es la provisión, lo que Él nos da. Pero cuando yo voy a orar de la forma correcta, puedo disfrutar de la paz de Dios, aun cuando no hay mucha abundancia, aun cuando hay hambre, ¿viste? Aun cuando no sabes cómo vas a pagar la cuenta de a fin de mes, puedo ir y clamar al Dios de paz. ¿Viste? Puedo decirle a mi Padre Celestial que está en los cielos, que Él pueda considerar mi necesidad. Y si Él me quiere enseñar a través de esa experiencia que me toca vivir en la vida, yo pueda ser una persona agradecida y pueda cumplir ese principio de no estar afanado, sino de dar a conocer a Dios mi necesidad. Si no sean conocidas a Dios vuestras peticiones con acción de ruego y gracia. Clamar y ser agradecido. Y no como Miguel que estaba enojándose, quejándose, comparándose, desagradecido por el cuartito que Dios le había dado. Aún quizás esas lauchas que en las noches paseaban alrededor de mi pie cuando dormía allá en Argentina, quizás esas lauchas eran para que no me sienta solo. Hoy lo pienso en todo positivo. Y cuando hoy miro en esta época, después de tantos años, y ver la bendición de Dios para mi familia, que muchos de ustedes son testigos, puedo recordar y decir como Pablo, he aprendido a ser fiel cuando tengo poco y cuando tengo en abundancia. En todo soy aprendido, en todo Dios me ha enseñado, en todo he crecido, en todo he madurado. ¿Ves? Entonces acá podemos ver los beneficios de la oración. Es la paz de Dios, saber que Dios va a proveer, saber que Dios no solo provee las cosas que necesitamos, sino también el perdón. Perdona nuestras ofensas, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿viste? La protección es saber el cuidado de Dios, la atención es saber que cuando yo hablo a mi Padre, Él no está distraído, Él me atiende. Cuando oramos correctamente, entonces podemos entender quién es Dios, confiar en su voluntad y disfrutar de sus beneficios. Quizás en esta tarde podamos nosotros reflexionar y pensar. En primer lugar, ¿entiendo quién es el Padre? ¿Conozco al Padre y me identifico como su hijo con mi Padre? ¿Cómo soy con mi Padre celestial? ¿Cómo lo era con mi Padre terrenal? ¿Ves? Si yo me pongo a pensar cómo era con mi Padre terrenal, a pesar de lo que mi Padre terrenal era, no importa, yo era un desagradecido. Quizás sigo siendo lo mismo con mi Dios. ¿Seré desagradecido? Soy un hijo de Dios redimido que le puedo llamar Padre y entender quién es mi Padre y saber que oro en su nombre y Dios va a obrar conforme a su voluntad y yo pueda someterme y confiar y decir, Dios está haciendo en mí lo que Él quiere, me lleva y me trae y yo no me rebelo.
¿Viste? ¿Estoy haciendo lo que Él me ha pedido que haga o estoy estancado lejos del llamado de Dios a mi vida? Si no estoy haciendo su voluntad, entonces no vas a disfrutar los beneficios de la paz de Dios. Y poder disfrutar los beneficios de la oración si yo estoy en la voluntad, confiando en el soberano Dios. Queridos hermanos, yo quiero que en esta tarde todos podamos ser animados y podamos decir juntos: Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a los discípulos. Podemos ir a la Biblia y decirle: Jesús, quiero aprender a orar. ¿Dónde? Aquí en Lucas capítulo 11, Mateo capítulo 6. Y miramos a Jesús orando en todos los momentos de su vida y nos deleitamos y nos disfrutamos, así como los discípulos hicieron. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos ser ese modelo para nuestros hijos, que nos vean orando, que nos vean clamando, que nos vean rogando, que nos vean hablando con temor y respeto a Dios, que aprendan a saber qué es la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y si ellos aprenden eso, van a aprender a entender que en los tiempos buenos, en los tiempos malos, podemos disfrutar de la abundancia de paz que Dios da en el corazón de sus hijos. Amén. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero que cuando mi hijo crezca pueda decir: yo oro porque veo que mi papá ora según la Biblia. Y veo que él aprendió a tener y a no tener. Él aprendió en la pobreza y en la abundancia. Yo puedo tener paz porque mi papá, cuando está todo mal y vienen los tornados, él me dice: hijo, confía en mí, yo estoy contigo. Eso yo le decía anoche a mi hijo. Estas últimas 2 noches que tuvimos eso en Nashville. El más pequeñito me decía anoche: papá, los truenos son fuertes. Y yo le decía: papá está orando por ti. Papá, ¿vas a dormir vos? No, papá va a estar cuidándote a ti. Entonces, papá, yo me voy a dormir, porque papá cuida de mí. Hay una canción, quiero que se canta de esa. Papá cuida de mí. Cuando yo entiendo que mi Padre Celestial, al quien yo oro, cuida de mí, es entonces cuando yo descanso y puedo disfrutar la paz, aún vengan tornados de diferentes colores en nuestra vida. Amén. Yo le decía a Jenny anoche cuando iba caminando por el pasillo, le digo: voy a chequear si está durmiendo. Había un trueno, ¡brum!, hizo la casa. Habrán escuchado ustedes, ¿no? Algo así, y el más chiquito estaba así, durmiendo para todos lados. Y de pronto me acerco, abre su ojito, me dice: no estás durmiendo, ¿no? Y estaba casi dormido. Y yo dije: wow. ¿Me duermo o no me duermo? Era como las 4 y seguíamos despiertos hasta que estaban las cosas más tranquilas. ¿Sabes qué? Escuchá, Dios, tu Padre Celestial, y si Él te salvó, Él no duerme. No adormecerá el que cuida a Israel, dice la Biblia. Él está día y noche. Y no solamente vela por nuestras vidas, ser sus hijos, sino que tenemos a Jesús que está intercediendo por nosotros intensamente toda la eternidad. Ese es su nuevo oficio, orando por ti y por mí para que podamos entender la voluntad de Dios. No podemos decir que estamos solos. Debemos aprender que en la vida es una escuela, que Dios nos hace pasar situaciones para crecer, para aferrarnos más a Él, no para volver atrás. No para volver a ser lo que éramos antes, sino para seguir avanzando hacia adelante. Me cae, me levanto. Me caigo, me levanto. Pero no vuelvo atrás porque no somos de lo que retrocedemos. Amén. Ojalá, queridos hermanos, podamos irnos nosotros con estas lecciones que los discípulos aprendieron. Entender quién era Dios, quién era ese Padre al quien oraba. Entender la belleza de su nombre. Entender cómo se debe mirar a sí mismo. Confiar en su voluntad. Y aprender de sus beneficios, que nos llenan la vida y el alma. Que Dios los bendiga y que bendiga su palabra. Padre Celestial, en esta tarde te alabamos y te damos tantas gracias. Porque a veces no nos damos cuenta que oramos mal. Porque a veces no nos damos cuenta que somos egoístas en nuestras oraciones. A veces queremos que vos hagas lo que nosotros queremos. Y nos cuesta preguntarnos: Señor, ¿esto es lo que tú quieres para nosotros? Señor, ¿será que estoy haciendo bien? Señor, ¿será que esta decisión que estoy por tomar es la que tú estás guiando a mi vida? Señor, ¿será que estoy haciendo tu voluntad en mí? Señor, ¿será que si no tengo paz,
es porque estoy orando mal. ¿Por qué no decir hoy en esta tarde, Señor, quiero aprender a orar? Quiero aprender a entender quién es mi Padre Celestial. Quiero aprender a entender quién es mi Padre amoroso, quién es mi Señor y Salvador. Dile a tu corazón, enséñame, Señor, enséñame. Los discípulos lo hicieron. Le dijeron, Jesús, enséñanos. ¿Cómo no lo vamos a decir nosotros? Enséñanos a saber clamar, a orar, a rogar, a pedir y sobre todo a someternos a tu voluntad. Tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Saber que andamos caminando no según nuestros deseos egoístas, según el camino que tú trazaste. Eso es sabroso para la eternidad. Oh Señor, bendícenos, Padre. Y una vez más, Padre, queremos decirte todos juntos, los que estamos acá, los que nos están mirando de sus casas, enséñanos a orar. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias.